Amigas y amigos, me da muchísimo gusto saludarlas, saludarlos. No se preocupen, este es el programa de Fuertes Declaraciones. Estamos estrenando un nuevo formato, un nuevo estudio dentro de esta parrilla de contenidos de Somos México, donde queremos informar y hacer notar nuestras propuestas, lo que nosotros queremos, cuáles son nuestras causas. Y en ese sentido, hoy vamos a tocar un tema que no hemos tocado dentro de este programa de Fuertes Declaraciones respecto a la migración. Ya hemos estado aquí discutiendo un poquito los asuntos de coyuntura que son álgidos y son duros y no han sido sencillos de resolver. Y para estos temas, pues ustedes saben que siempre queremos tener a las mejores voces y en este sentido hoy nos acompaña con muchísimo gusto Eunice Rendón. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. Ella es experta en temas migratorios, tiene maestría y doctorado en sociología y políticas públicas. Nos va a hablar de este tema tan difícil que está atravesando actualmente nuestro país, la relación que existe con Trump y el manejo de la relación que ha tenido el actual gobierno con el gobierno de Trump. En ese sentido, dentro de este contexto de una reciente acecho que ha tenido el gobierno de Trump con nuestros compañeros Ujú. migrantes, amigos migrantes, compatriotas y connacionales migrantes en Estados Unidos, donde el ICE ha estado pendiente y al acecho. Hemos visto imágenes muy fuertes de cómo están las redadas, no solo en Los Ángeles, sino en todo el territorio estadounidense. ¿Tú cómo crees que estamos parados como país y como gobierno? Porque tenemos un gobierno que está encabezando también este atentado contra nuestros compañeros migrantes. ¿Cómo crees que estamos parados? Y desde la sociedad civil, ¿qué tenemos que hacer para seguir denunciando y ver acciones reales respecto a este tema tan sensible? Bueno, primero que nada, entender la coyuntura y el contexto estadounidense me parece fundamental. Creo que sí hay un parteaguas, es decir, Trump, aunque venía con muchas amenazas, sí ha estado publicando diferentes políticas desde que llegó. Tal es el CBP Home, que es esta aplicación en donde busca la autodeportación de la gente, ¿no? Y promete darles $1,000 y el boleto de avión. También hizo otra política de listas, donde se supone que los indocumentados tenían que registrarse en unas listas y aquel que no lo hiciera podía ser, atrapado, incluso llevado a la cárcel. Quitó, y esto me parece muy importante, yo escribí recientemente en El País un artículo que decía que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está engrosando las filas de los indocumentados. O sea, aunque no está llegando tanta gente, están aumentando las personas indocumentadas porque gente que sí tenía un estatus migratorio o un beneficio migratorio, pues Estados Unidos se lo está quitando y entonces deja desprotegidos e indocumentados a gente que no era indocumentado. Por ejemplo, los de TPS, que es el estatus de protección temporal, todos los que tenían parol humanitaria, que son además países que se les dieron esos beneficios por las complicaciones que hay en sus lugares de origen. Puede ser por desastres naturales o por desastres sociales y condiciones, pues ahora sí que inviables en sus países. Entonces es cerca de 1,200,000 personas a las que se les están quitando estos beneficios y eso complica la situación. Pero yo decía que hay un parteaguas. A partir de lo que sucede en California hace una semana y media, las cosas se ven distinto, porque aunque sí era una política que estaba con una narrativa de odio muy clara con todo su gobierno, la secretaria de Seguridad, Nielsen, ha sido, pues ahora sí que una de las voceras más importantes, todos los días diciendo lo malo que son los migrantes, pero sí creo que vimos una diferencia en el tema de California, con ya redadas además de más constantes, pues con una actuación del ICE o la policía migratoria mucho más ruda. Es decir, ya veíamos en otros operativos antes de hace una semana que traen máscaras ya, o sea, que no los puedes identificar, lo cual eso ya da miedo. Segundo, que están utilizando tácticas, pues, de guerra con población civil, ¿no? La presencia misma de la Guardia Nacional y los Marines en Estados Unidos, ¿no? 4,700, pues ya también es otro tipo de actuación la que está llevando Trump. Y creo que las mismas manifestaciones también que se dieron por el mismo motivo de estas redadas, pues cambió un poco la situación en Estados Unidos. ¿Por qué debe importar a México eso? Porque tenemos un montón de connacionales allá. Se calcula que hay cerca de 40 millones de personas de primera, segunda y tercera generación que son de origen mexicano, justamente. Entonces, bueno, hoy que hay esta persecución
con nuestros connacionales, es muy importante, pues, los consulados mismos, ya algunos de los cónsules hablaron también al respecto, y me parece que eso es una de las áreas que se tienen que fortalecer. Los consulados para la actuación en campo, para salir del consulado mismo, es importante identificar a aquellos que tengan a dónde los están llevando, en qué centros de detención, qué procesos están siguiendo con nuestros connacionales, por un lado, y por el otro lado, ampliar y fortalecer la asesoría legal, porque eso es lo que realmente se necesita, asesoría y apoyo legal para la gente que está siendo hoy, pues, perseguida, porque además ya no se respetan ni los lugares, ¿no? Centros de trabajo, centros de convivencia, escuelas, como tú decías, algo que creo que hicieron muy bien los medios, que no lo habíamos visto, creo que hasta ahora, Ujú. es documentar historias, y eso es muy impactante. Yo Sí, creo que claro. incluso le juega negativo a Donald Trump esas historias, porque ya la gente empieza a ver otra cosa. O sea, no es el migrante delincuente, es el migrante que va con sus hijos a la escuela, que lo están deteniendo y lo están jalando de sus hijos. Es a la mamá que están deteniendo de una forma agresiva, con un uso excesivo de la fuerza, enfrente de sus hijos. Son los trabajadores del campo en Oxnard, por ejemplo, que están ahí cultivando la comida que luego se va a comer todo Estados Unidos e incluso exportan, y pues los están deteniendo. Entonces ya no es el migrante criminal que nos vendió Trump y la secretaria y Tom Homan, y hay un personaje importante que está también dentro de la Casa Blanca, que él fue también el artífice de la política de separación de niños, que pues él está también influyendo mucho. Y que como tú lo dices, pues hay algunos que son de primera, segunda, tercera, hasta cuarta generación. Algunos tal vez ni siquiera han pisado el territorio mexicano y han vivido toda su vida en los Estados Unidos. Es decir, ya no tienen tanto esa asimilación cultural con el México territorial, sino con el México que ellos conocen viviendo en Estados Unidos. Y esto claramente les complica mucho la situación por la que están atravesando, porque imagínate que te dicen, te voy a sacar de este país, que es tu país, porque has vivido aquí todo el tiempo. Te voy a desprender de tus lazos familiares, culturales, sociales, y al mismo tiempo te voy a criminalizar y te voy a señalar como alguien que está corrompiendo a la cultura americana. En ese sentido, ¿tú consideras que los consulados están preparados para este escenario tan fuerte de las detenciones que se están presentando, muy arbitrarias, como lo has comentado? Y consideras que además de estar listos, hay condiciones para recibir esta cantidad de gente que ahora se está presentando. Yo creo que México tiene ya históricamente la red consular más grande de un país en otro en Estados Unidos. Creo que tenemos 52 o 53 consulados en ese país. Entonces, ningún otro país tiene tantos consulados en otra nación. Ujú. Entonces, eso ya es una primera fortaleza, creo, de nuestros consulados. Pero me parece que sí hay un área de oportunidad en el tema, por ejemplo, comunitario. Siempre como que el área comunitaria del consulado luego es la que menos recursos tiene, ¿no? O la más, pues sí, la más acotada. Y en estos momentos se requiere fortalecer justo ese brazo de los consulados y fortalecer las alianzas de cada uno de estos consulados con también otras organizaciones, por ejemplo, AILA y ACLU, estas asociaciones de defensa de derechos civiles, con redes de abogados para que puedan colaborar. Y algo que cambió en el mapa, normalmente mucha de la ayuda se buscaba siempre dar en sitios donde a lo mejor pues hay menos gente o, por ejemplo, lugares que no fueran santuario, porque pues en los lugares santuario tenían más beneficios los migrantes. Y hoy creo que todo eso tiene que repensarse, porque justo Trump lo que está tomando es voy contra los santuarios. Entonces, donde más va a atacar y es en donde a lo mejor había más políticas y más beneficios y esas áreas de los consulados a lo mejor no tenían que hacer tanto en un escenario normal y hoy tienen que ir justamente y ampliar esta área de comunidad y de protección para la comunidad. Me parece que tenemos también a diplomáticos de carrera muy buenos que hay que aprovechar en estos momentos, hay Claro. que justo echar mano de la gente que tiene mucha experiencia en el tema que ha estado, y tal es el caso del cónsul en Los Ángeles, por ejemplo. Él es uno de los cónsules y diplomáticos que más experiencia tiene trabajando a nivel territorial en Estados Unidos y que ha sido cónsul además en varios lados, además de otros cargos, es diplomático de carrera, Carlos, pero también hay otros que se pueden aprovechar en estos momentos. Entonces, yo creo que, eh,
Si bien tenemos una red fuerte y buenos, diplomáticos que pueden hacer un buen trabajo y una buena estrategia, de todas formas sí creo que falta fortalecer con recursos, con alianzas, con estrategias nuevas, porque, pues, ya lo que tenías antes a lo mejor no te va a servir en este momento. Sí, desde la primera vez que llegó Donald Trump se hizo una estrategia que se llama PALE, que es, justamente de asesoría legal, y creo que la UNAM también contribuye a algo del PALE, pero la verdad es que es muy acotada. Nosotros tenemos relación con algunos de los abogados y, pues, si acaso les alcanzan a pagar 2 o 3 asesorías, ¿no? Y entonces, y es un poco desgastante también para los abogados, entonces tienen que tener mucha voluntad para hacerlo porque lo hacen por costos más bajos. Entonces, creo que ahí es donde hay que repensar quizá otras alianzas, porque esto es distinto, esto que estamos viendo hoy. La comunicación también tiene que ser muy estratégica, ¿no? Con la gente que sepa cuáles son sus derechos. Yo he visto que han estado sacando, pues, parte infografías, etcétera, pero bueno, y las alianzas territoriales, mucha gente a lo mejor no se acerca tanto al consulado, pero sí a otras asociaciones. Entonces, el consulado tiene también que tener esos otros brazos comunitarios para la información, la protección y la defensa de nuestros mexicanos en territorio estadounidense. ¿Tú cómo crees que las comunidades de migrantes y estas organizaciones civiles del que estás comentando tienen que responder ante estas redadas masivas que está implementando el ICE? ¿Cuál debería ser su respuesta? Yo creo que lo mejor que se puede hacer es brindar información y la gente revisar sus casos con sus abogados. La verdad es que hoy se requiere tener el apoyo de un abogado. Aún así está difícil, ahora sin ese apoyo es muy complicado. Entonces yo creo que acercarse, pedir ayuda, por ejemplo, conocer bien sus derechos. A veces el mismo ICE detiene personas y la misma gente empieza a dar información que no debe. Entonces que sepan que si los detienen tienen que tener una orden, porque vimos también detenciones que la gente decía: "¿Dónde está tu orden?". Y no le importaba, lo agarraban igual agresivamente, y contra eso, pues, ¿qué haces?, ¿no? O sea, hay que ver cómo documentar esos abusos, cómo denunciar esos abusos, pero también que la gente sepa que tiene esos derechos. Yo tengo el derecho a permanecer callado. Entonces, si me detienen y sí tienen orden de aprehensión y todo, yo, puedo quedarme callado, es más, debo quedarme callado hasta que no llame un abogado para no decir algo que luego pueda afectar mi caso, porque a veces la comunidad los detienen y sí dicen cosas que luego afectan sus casos antes de llamar a un Sí, abogado. tal vez ahí puede ser también una barrera el tema del idioma. Pues, Claro. debe garantizar la autoridad allá, pues, que tengan al menos una asesoría legal que hable español. Es que eso está ya en la ley. El chiste es que conozcan sus derechos y justo eso, que no hablen hasta que no tengan un abogado, un traductor. Algo importante, que no firmen nada, porque muchas veces quieren que firmes, ¿no? Como que tú aceptas la deportación. Entonces, bueno, que se asesoren, que se aprendan el teléfono de alguien, porque también, ¿qué pasa? Te quitan todas tus cosas y ahora ya con los celulares nadie se sabe el teléfono de nadie. Entonces, que se aprendan el teléfono de un familiar, del abogado, de alguien a quien puedan llamar y entonces pedir ayuda en estos casos. Hacer un plan también, aquel que tenga algún riesgo, que haga un plan, por ejemplo, con sus cuentas de banco, con sus bienes, porque he visto muchos que quedan, pues, con sus bienes trabados ahí, porque nadie más tiene acceso a sus cuentas o no saben dónde están sus cosas, ¿no? Entonces, eso también me parece importante. Y por el otro lado, que se siga organizando la comunidad y hacer manifestaciones pacíficas. Yo creo que eso no debe dejarse de hacer. Al final del día, la gente que está saliendo también sale con miedo, todos están muertos de miedo por lo que están viendo, la verdad. O sea, pero es importante mostrar que no está bien este abuso de la fuerza, este uso excesivo también de la fuerza, de la militarización, en el caso de California, y que sean distintas las voces que estén también hablando de eso. Y yo creo que en esto y en lo que pasa en adelante, los medios de comunicación son clave, porque sí cambia cuando cuando tú te metes a las redes y ves una historia tras otra, pues, por mucho que ellos manejen también redes y estrategias en las mismas, pues sí cambia ya el pensamiento de las personas, ¿no? Fue muy impactante y creo que tuvo un gran revuelo a nivel internacional estas protestas que se llevaron a cabo en Los Ángeles y que se fueron replicando en distintas ciudades a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Existe la crítica de que algunas de ellas pues fueron más agresivas y más violentas de lo Mm. que se debería. ¿Hasta qué punto crees tú que que estas movilizaciones, perdón, que estas protestas que están teniendo, que se espera que sean pacíficas en su mayoría, puedan generar un impacto que logre
que no se endurezca la política migratoria de Donald Trump? Mira, yo creo que primero que nada, también esas fotos que dieron la vuelta al mundo, como de migrantes insurrectos arriba de un coche con la bandera de Palestina, con los coches incendiados, con fuck eyes, todo eso, yo las veo demasiado armadas, la verdad. Okey, Y siento que justo desde que vi esas primeras imágenes, ya llevan la atención así tomadas para que salga esa foto, ¿no? claro. Pero además, pues las personas que están ahí encapuchadas, realmente la mayoría de nuestra comunidad, pues sale a manifestarse y nadie está encapuchado. Están, realmente manifestándose por sus derechos. O sea, siento que el perfil no conecta tanto con lo que yo conozco de la comunidad y con lo que vemos en general de la comunidad, pero además me llamó más la atención que justo esas imágenes, fue lo que Donald Trump y su gobierno repartió en las redes, o sea, esas imágenes. Entonces parecía que tenían otro propósito de comunicar, porque eso es lo que decían sus mensajes, que ven en estos migrantes violentos, insurrectos, que están haciendo estos horrores, ¿no? No le salió al final, porque al final la comunicación se combinó con las historias reales, con las detenciones abusivas, y creo que al final terminó pesando más lo segundo que lo primero. Sin embargo, sí le sirve en conectar con su audiencia, esa que ya cree en Donald Trump, que votó por él para que sacara a los migrantes de Estados Unidos. Creo que sí vuelve otra vez a conectar y a generar más odio y más xenofobia. Y eso va a tener un impacto directo en la vida social en Estados Unidos. Ya en su primera presidencia crecieron 20% los crímenes de odio, principalmente en contra de población latina. Y creo que esta vez puede ser todavía peor porque el mensaje es más duro. Y con estas estrategias en redes que meten el mensaje en la cabeza de mucha gente, me parece que puede ser un riesgo. Pero yo creo que las manifestaciones, el hecho de que después de California, al menos 38 ciudades en 24 estados tuvieran manifestaciones, no le conviene a Donald Trump. O sea, yo creo y justo reculó, ya después de algunas de estas, no solo por las manifestaciones, creo que también los empresarios hicieron lo propio, de no puedes estar haciendo redadas en nuestros centros de trabajo. Y él entonces ya dijo: "No, fíjense que se acaba de enterar que los migrantes también son los agricultores y también están en nuestros hoteles y en los servicios y en los restaurantes. Entonces vamos a retomar eso y a rehacer la política, a cambiar algunas cosas", ¿no? Entonces, él mismo siento que se arrepintió de esas redadas porque no le estaba conveniendo políticamente. Yo creo que es un tema que sí pegó en la imagen de Donald Trump de cierta forma, de manera negativa, y además, pues, en los sectores económicos, que nos decían los abogados que las detenciones, a lo mejor no en forma de redada, pero sí en forma de operativo, ya habían empezado hace meses, por ejemplo, en la industria de la construcción, que llegaban a obras y se llevaban a la gente de las obras, pero justo los abogados decían, pero curiosamente no han empezado en hoteles, porque lo que tiene Trump son hoteles, Ujú. y ahí sí no fue a hacer redadas, porque, pues, también tienen a población migrante trabajando ahí, ¿no? Al final de cuentas, la población migrante es un pilar muy importante para la construcción de Estados Unidos como país. Es Yo un pilar muy importante y además están mezclados. O sea, yo creo que cuando él habla de puso un mensaje: "Ay, no se preocupen, los estadounidenses están agradecidos con usted, los verdaderos estadounidenses". ¿Y quiénes son los verdaderos estadounidenses? Todos están mezclados. Y hay verdaderos estadounidenses, como él los llama, que estaban en esas marchas, que sí es gente documentada, que son ciudadanos, pero están marchando porque su papá o su mamá no lo son, o porque su hermano, o porque su primo, o porque alguien de su red de apoyo no lo es. Entonces, a la hora que tú afectas a ese migrante indocumentado, afectas a ciudadanos también. yo creo que, Trump entiende muy bien el tema de la comunicación política y lo sabe manejar muy bien a su favor. Y en ese Mm. sentido, considero que la presidenta Claudia Sheinbaum comete un error de comunicación política al decir que hay que movilizarse para defender a los migrantes. ¿Por qué? Porque inmediatamente la secretaria de Seguridad y todo el grupo cercano a Donald Trump utilizan y replican ese mensaje para decir las movilizaciones violentas, la violencia generada, los destrozos, el caos, las pérdidas materiales, todo lo que pasó, pues tal vez fue impulsado por la presidenta de México. Creo que ese error de comunicación política fue difícil Mm. y en ese sentido, ¿cuál debe ser la postura seria, frontal al mismo tiempo, pero responsable como gobierno que debe tomar el gobierno mexicano
frente a estas cuestiones que están sucediendo alrededor de la nueva política migratoria de Donald Trump? Yo creo que Donald Trump es un personaje muy difícil con el que o sea, de manera muy complicada vas a tener una relación que sea funcional todo el tiempo. O sea, yo creo que la presidenta, dentro de todo, ha tenido una comunicación con Donald Trump, ¿no? Creo que más que cualquier otro mandatario, pero aún así, pues no es un personaje confiable. O sea, a lo mejor que hace algo con él y al día siguiente sale con otra cosa. Entonces, él va manipulando mucho también esta relación, creo. Y México, como tú bien dices, tiene que tener una postura muy clara. Yo creo que tiene que tener un equipo muy preparado para lo que hoy está sucediendo, que además combine de 3 habilidades al menos, la de seguridad, la de migración y la de relación bilateral, porque eso es, creo yo, lo que convi y además a Trump le encanta combinar un tema con otro, ¿no? Y la de seguridad ahorita también yo diría que está incluso más en el centro que lo de migración. Digo, migración por todo esto que acaba de pasar allá, pero seguridad desde que denominaron a los cárteles como grupos terroristas, ha tenido otras implicaciones. Yo sí veo como un mensaje constante de venir a México casi a ellos a hacer operativos en contra de estos terroristas y eso también, pues es algo que México lo tiene que manejar de manera muy delicada. La verdad es que con el presidente Andrés Manuel se perdió en cierta forma, pues toda la coordinación o colaboración que había en materia de seguridad, porque hubo desconfianza. Bueno, creo que el ejemplo más claro es lo que pasó al final. Yo creo que eso a propósito lo hicieron las mismas agencias estadounidenses para dejar un mensaje, porque pues durante todo el periodo de Andrés Manuel no pudieron realmente tener una colaboración y cuando les decían algo, pues pasaba otra cosa. Entonces, al final del día, la misma, ¿a qué me refiero al asunto del Mayo? Yo creo que Claro. fue un mensaje de: "Mira, nos lo vamos a llevar y ni vas a saber cómo", ¿no? Y nunca te voy a dar la información, porque nunca dieron la información. Aquí el riesgo con Trump es que él, si se mete, sí lo va a decir, y eso va a salir peor, ¿no? Porque, pues, ¿cómo te metes tú a otro país? Y las implicaciones que tiene para la seguridad nacional. Entonces, yo creo que es un tema que hay que llevar con pinzas y en seguridad hay que ampliar esta me parece que Omar García Harfuch hace un buen papel y está teniendo una relación más cercana con las agencias, repito, más cercana porque se había perdido esa relación. Entonces, bueno, está Se quiere reconstruyéndose, recomponer se la está reconstruyendo. relación. Y el tema de las manifestaciones, pues, yo creo que es un tema, también un poco tramposo de la secretaria Nielsen. O sea, primero, no creo que tenga ese poder el mensaje de la presidenta en Estados Unidos, como manifiéstense y todos van a salir a las calles, por eso. Segundo, cuando ella habló de eso, bien o mal, lo dijo por el tema de las remesas, no por las redadas, no por las políticas migratorias, digamos, agresivas de Donald Trump. Y las manifestaciones se dan por la forma en que se dan las redadas y por este tipo de detenciones abusivas. Se da en una coyuntura distinta. Nadie mencionó que fuera por las remesas, sino por las redadas. Y tercero, me parece que esta secretaria, pues, no tiene de Homeland Security, pues, tampoco tiene mucha credibilidad. Ella diario nos pone en su Twitter que los migrantes son los delincuentes y les enseño este ejemplo de este hombre malo. Entonces, claro, tiene que ser cuidadosa la presidenta en su mensaje político, sin duda. O sea, creo que no el tema de las manifestaciones, pues, tampoco es el más adecuado convocar, te hagan caso, ¿no?, a una manifestación en un tercer país, ¿no? Por cualquier motivo. Creo que efectivamente eso no es adecuado, pero sí creo que en este caso es un uso otra vez de algo que no, realmente no tiene que ver, ¿no? Y menos ya llevarlo al extremo, que además, porque la presidenta los convocó, son manifestaciones violentas. Yo creo que eso está fuera del lugar de la secretaria, que además decía: "La culpo yo personalmente", o sea, muy al estilo de esta secretaria, de seguridad, de Homeland Security, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, nada más hay que ser cuidadosos y sí, una estrategia en México debe ser no dejar todo el peso de la relación bilateral entre los mandatarios. Es muy importante lo que hay abajo. O sea, y ahí sí, por ejemplo, volviendo al tema de las remesas, pues que hayan ido 3 senadores y tal, ya que está el tema perdido o ya que está el tema propuesto, está bien, hicieron su esfuerzo, pero creo que justo es ahí donde tiene que cambiar la estrategia. Tenemos que tener una relación preventiva.
O sea, tener una relación ya de antes, no solo por el tema de las remesas, por todo lo que la relación bilateral conlleva, ¿no? Entonces, creo que esa relación se tiene que ir construyendo, quizá con más legisladores, además, ¿no? Hay que ver quiénes son realmente los que están más preparados Y para perfiles para el adecuados, proceso. porque si nos va a ir a representar Gerardo Fernández Noroña, No, bueno. pues vamos a tener problemas, que ya los vimos, ¿no? Sí. Bueno, y eso también, creo que se abren varios frentes que no tendrían que estarse abriendo. Y eso más bien, más que la presidenta, pues como este senador, ¿no? Que realmente abre frentes innecesarios en un momento que lo que tenemos que hacer es estrategia para que pues justo no afecten a nuestros migrantes. Entonces yo creo que tiene que haber una relación multisector entre legisladores de un lado y de otro, pero permanente, no cuando ya proponen algo, sino que se vaya construyendo en el tiempo. Tiene que haber antes vistas reuniones bilaterales fronterizas, se tienen que retomar esas reuniones entre gobernadores de un lado y del otro, entre academia de un lado y del otro, en fin, como que tenga entre empresarios de ambos lados, para que no todo quede en los dichos de Donald Trump o en lo que eventualmente pueda hablar con la presidenta de México. Y pasando a un tema que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en Estados Unidos. Mucho se habla del maltrato que reciben nuestros connacionales y los migrantes en Estados Unidos, pero México tampoco es un ejemplo adecuado de cómo se tienen que tratar a los migrantes de otros países. Y vemos que aquí constantemente pues, pisotean sus derechos humanos, los secuestran, los maltratan, los extorsionan, los roban. Eh, ¿Cómo está parada la política migratoria interna de nuestro país respecto a las personas que llegan de otros países? Pues por cuestiones muy válidas, necesidad, perseguidos políticos, persecuciones, guerras. ¿Estamos siendo realmente o estamos implementando una política migratoria humanista? ¿O hacia dónde está yendo la política migratoria de México en Mm. México? Yo creo que Estados Unidos, y menciono primero Estados Unidos porque me parece que la relación bilateral ha pesado mucho en la política migratoria mexicana. Incluso me atrevo a decir que Andrés Manuel al inicio de su gobierno quizás sí tenía una idea de una política migratoria más humanista de manera auténtica, pero muy pronto se acabó eso por la presión estadounidense a la que México cedió y terminamos siendo pues parte de este muro, ¿no? Simbólico que en donde, pues, detuvimos a muchos de esos migrantes que lo que buscaban era ir a Estados Unidos. Y eso no terminó con la primera presidencia de Donald Trump. Siguió también con Biden, claro, de una forma y un lenguaje mucho más discreto, mucho más decente con las personas migrantes, pero con una presión de las instituciones muy importante. Hay que recordar que a principios del gobierno de Andrés Manuel, pues justo hay un llamado de atención de Estados Unidos de, oye, ¿por qué están dejando pasar a todo mundo? Y se dejan de dar ciertas tarjetas, por ejemplo, de tránsito humanitario. En fin, ha habido varios momentos de presión, muchas visitas bilaterales justo cuando hay los mayores picos de flujos migratorios. El CBP One en su momento, que justo buscaba que desde México la gente aplicara para sus citas. Entonces, bueno, otras políticas, pues, muy malas, como el título 42, ¿no? O la de Remain in Mexico, que era que los solicitantes de refugio o asilo en Estados Unidos esperaban sus procesos del lado mexicano, y en todo esto finalmente ha accedido el gobierno mexicano, ¿no? En estas políticas, en el que otras personas de otros países que no quieren el refugio aquí, sino en Estados Unidos, esperen su proceso aquí, pues parece que tampoco era lo ideal, ¿no? O el título 42, con el que nos regresaron a personas de hasta 8 nacionalidades a territorio mexicano. Entonces, al final, yo lo que creo es que la política migratoria mexicana, en gran parte, pues ha sido definida por la presión de De Estados Estados Unidos Unidos. a nuestro país, y eso ha mermado, pues, esta intención humanista, ¿no? Y por el otro lado, en este momento, yo creo que algo que México tiene que hacer, la verdad, y tiene que prepararse, es en pocos meses o el siguiente año, ¿no? Máximo, vamos a estar viendo, yo creo, una llegada importante de migrantes que ya no quieren ir a Estados Unidos, migrantes que van a quererse quedar aquí. En México. Entonces, va a haber un repunte de ver a México como un país de destino, no de tránsito. Y yo creo que ahí nos tenemos que preparar, porque justo como ahorita hay flujos muy bajos, pues ya está, ya nadie viene. Eso no es real, eso está pasando porque Estados Unidos está teniendo esta política y la gente en estos momentos no está viajando.
manejando, pero no han mejorado las situaciones en sus lugares de origen. Entonces, creo que se está reconfigurando el fenómeno migratorio. México y otros países de la región, no solo México, igual y Brasil, Chile, incluso, Costa Rica, pudieran ser países de destino, o que vean también Europa, eso también, ha pasado, ¿no? Que vean Europa como un país, como un continente de destino, aunque también allá cada vez se hacen más difíciles las políticas migratorias y, y también la apertura de nuevas rutas. Entonces, yo creo que México tiene que prepararse para ahí tener una política más humanista y más inteligente, porque no solo es el humanismo. Realmente, nosotros tenemos que tener una política que pueda integrar de manera inteligente a las personas. Por ejemplo, aquí en la misma Ciudad de México, tenemos mucha gente que se quedó varada aquí porque tenía su cita al CBP One y ya no se dio, y entonces se quedaron aquí atorados. Gente que además, pues, como tanto se tardaba esa cita, conseguían un trabajo informal, pero consiguieron trabajo ahí en la central de abastos, Y en muchos y sectores. algunos ya están empezando a reconstruir su vida aquí en Claro, México. pero sin un permiso formal. Entonces, ¿qué Exacto. es lo que tiene que hacer el gobierno mexicano? Regularizar esos casos. O sea, estas personas que ya me pueden mostrar que llevan aquí más de un año, que están trabajando, pues vamos a regularizar sus casos para saber dónde están, quiénes son, para que puedan pagar sus impuestos incluso. Entonces, yo creo que tiene que haber, lo que más urge, creo, en este momento en México, es una política de regularización y de integración laboral, social y educativa de las personas migrantes, con todos los servicios que esto lleva de salud, etcétera. Pero me parece importante y me parece que además nosotros hemos trabajado mucho con el sector empresarial, pues hay un montón de vacantes que pudieran ser adecuadas, que no las están tomando tampoco los mexicanos. Entonces, hay, pues, el CCE junto con FEMSA abrieron esta plataforma según para mexicanos que iban a retornar con la amenaza de las deportaciones, pues muy rápido lograron abrir 60,000 plazas, de las cuales han ocupado muy pocas, la verdad. Y eso creo que ahí los migrantes pudieran ser uno de los sectores importantes, pero hay que llevar a cabo ciertas políticas. La Secretaría del Trabajo, el Instituto Nacional de Migración, la Comar, la Comisión Mexicana para el Refugio, por ejemplo, ahorita está así como que desaparecida, ¿no? Incluso ahí sí estaba mejor la anterior. Pues es una de las agencias del gobierno mexicano que yo creo que va a tener más trabajo en los próximos años, porque van a pedir el refugio más personas, va a haber un repunte, yo creo, de ese refugio, y hay que ver cómo gestionas más rápido, cómo colocas realmente a las personas y entender, porque es muy importante, ser realista con el fenómeno migratorio. Es decir, si nosotros creemos, pues sí está bien, si tú me muestras que tienes las condiciones para ser refugiado, yo a ti te doy el permiso. La realidad es que va a haber muchos que no tengan esas condiciones, pero que igual van a estar aquí y es mejor tenerlos bajo un registro, es mejor tenerlos bajo un parámetro del Estado mexicano que logre, ubicarlos y que logre además, pues, que sea un ganar-ganar, porque también en algunas experiencias que se han hecho con refugiados, con la ACNUR, con la propia Instituto Nacional de Migración, etcétera, pues, lo que se ha visto es que una vez que tú les ayudas a esas personas a regularizarse o a tener alguna forma, de poder trabajar de manera oficial, etcétera, papeles, etcétera, pues, también se recupera eso en impuestos, ¿no? Entonces, ha habido cálculos importantes de lo que pueden aportar los migrantes en caso de que hagamos esa política. Y yo creo que ese es el gran reto que tienen en este momento. No solo estar viendo los Estados Unidos, que ahí hay mucho ruido, pero Claro. por mientras estar planeando aquí algo más integral, que sí logre absorber. Y eso incluso sirve en tu comunicación con Estados Unidos. Mira, yo estoy armando un modelo para yo poderlos ahora sí que absorber de una manera más inteligente e incluir mucho a otros sectores, como el sector privado, ¿no? Que tienen la necesidad también de esa mano de obra, que hay un montón de vacantes, más de 1,200,000 vacantes se calcula que hay, al menos, ¿no? Y sobre todo gente que está buscando esas oportunidades y que no las tiene en sus países de origen. Yo creo que hemos hablado mucho acerca de que Trump ha puesto como el enemigo público número uno de los Estados Unidos a la población migrante, pero creo que un poco también lo ha hecho no solo el gobierno de Andrés Manuel, sino el gobierno de Claudia Sheinbaum con la militarización por la que han sido víctimas estos migrantes que llegan a México. Es un tema sensible, es un tema difícil y creo que entre la población, entre la sociedad, entre la gente que a lo mejor no está tan involucrada, pero que ve los fenómenos de migración, al menos aquí en la Ciudad de México, que son altos. O sea, uno camina por las terminales o centrales de autobuses y ve gente de otras nacionalidades. No se diga el caso de Tláhuac, donde ya hay una población haitiana y venezolana que está creciendo
de manera importante, eh, tenemos que verlo con mucho humanismo y con el entendimiento, creo yo, de que ellos están ejerciendo un derecho que es el derecho a migrar y que tenemos que garantizarles en México las mejores condiciones para que estén aquí, para que puedan recomponer y reconstruirse como personas a través de la dignidad que a lo mejor no han podido tener en sus países de origen. Y que el gobierno mexicano también tiene que asumir ese papel inteligente, que creo que lamentablemente, como bien lo mencionas, por las presiones de Estados Unidos, no se ha podido dar. Sí, yo creo que, a ver, hay muchas cosas ahí en lo que acabas de decir. El tema de esta población flotante que vemos es una realidad. Y la verdad es que los albergues que se han puesto, por ejemplo, en las calles, pues no es un hogar. La calle no es un lugar adecuado para que la gente esté. Entonces, yo creo que sí es muy importante que haya los albergues o los lugares adecuados para que la gente esté en un sitio y no en la calle, porque a nosotros ha tocado trabajar mucho con campamentos como el de la Colonia Vallejo en su momento, el que estuvo también en la Juárez, y al final del día hay muchos niños y niñas ahí, no es el mejor lugar, sufren a veces de ataques, de robos, de todo, en fin, y es difícil también la organización, porque no hay pues quien mande ahí, ¿no? Sino que cada quien pues como va llegando, incluso algunos también abusan, hay que decirlo, se va alguien y entonces yo el que sigue le voy a rentar esa casita o incluso en algunos lugares empezaron a dar ventas de droga, otro Y tipo de dinámicas. empiezan a generar enemistad con la comunidad que ya No, y habita. también hay un derecho que se contrapone, también hay que ser realistas. Nosotros que estuvimos ahí en campo, los vecinos también nos buscaban. Oye, mi derecho a mi parque y mi derecho a que yo pueda salir y que no haya alguien en mi banqueta y aquí hace del baño uno y el otro y nosotros cómo. Ellos decían ahí, es nosotros hicimos todo esto con presupuesto participativo y hoy no lo podemos utilizar, ni pueden salir mis hijos aquí de manera que yo me sienta seguro, ¿no? En fin, entonces yo creo que eso también genera, pues, estos sentimientos xenófobos de la población. Claro que hay gente que creo que dice cosas de más, ¿no? Y criminaliza al Claro. migrante, eso creo que está mal, pero en general lo que sí es una realidad es que ambos son 2 derechos que se contraponen, ¿no? El tener a la gente en la calle y el que quiere ocupar su espacio. Por eso repito que una responsabilidad de gobierno tiene que ser el poder brindar un espacio adecuado a estas personas, migrantes, ¿no? Como recientemente se hablaba mucho, ¿no? Con la Ciudad de México para justo desalojar a los migrantes de Lavallejo, pues estuvieran en un par de albergues que ellos propusieron ahí cerca de Tepito. Yo fui a los albergues, están muy bien. Eso hay que, pero luego entra el Poder Judicial y ampara a la gente para que no se vaya a la calle. Entonces, ahí también yo trataba de hablar con el Poder Judicial, oye, ¿qué es lo que más nos interesa? ¿El bienestar de las personas o estar luchando por no sé qué? Porque al final del día hay algo que marcan ahí en ese amparo, tiene que ser, además de un lugar adecuado al que ofrezcas, tiene que ser voluntario. Entonces, si alguien dice: "Yo no me quiero ir de la calle", pues no se va. Y eso, pues sí es su derecho, pero creo que cuando sí le estás brindando un lugar que no está en Tláhuac, porque ese Tláhuac era muy lejos, entonces no les permitía trabajar ni nada, sino que está en un lugar céntrico y tal, pues también tiene que, creo, ahí haber sensibilidad para que, pues, haya una armonía en ese sentido. Pero yo creo que, sobre todo, políticas más integrales. Eso es lo que es adecuado, el que podamos realmente integrar a la gente en el lugar en donde puede integrarse mejor, incluso un trabajo importante con los estados, porque hay estados que requieren también diferente mano de obra, ¿no? Por sus industrias. Entonces, hay que trabajar una política integral y a multinivel. Incluso se tienen que meter hoy a veces, pues, los presidentes municipales, gobernadores, o sea, hay que hacerlo con la ayuda de diferentes sectores y diferentes niveles de gobierno para, pues, realmente lograr una política más adecuada, pero lo primero que necesitas en un escenario como ese es poder regularizar, aparte de esos migrantes, porque si no, se vuelve, pues, ahora sí que algo sin fin, es decir, la gente entonces se cambia ya sea en un campamento porque, otra cosa importante, ni el campamento ni el albergue son soluciones de largo plazo. Claro. Entonces, eso nos tiene que quedar muy claro. Todo eso son soluciones solo de corto plazo. Entonces, en el tiempo, ¿qué necesita una persona para no estar en un albergue? Pues tener papeles para que pueda rentar un lugar y pueda tener su trabajo de manera adecuada y no lo exploten, porque también eso es lo que pasa, hay mucha explotación. O sea, ese migrante que trabaja en la Merced o que trabaja en cualquier mercado o labor, pues le pagan la mitad, e incluso en la Sí, ¿no? De construcción, qué manera puedes garantizar sus derechos laborales si no pues está dándole un papel. regularizado? Creo que es un problema que deriva en muchísimos problemas,
y que las autoridades tienen que ser muy inteligentes para poderlo resolver, porque es algo que vivimos, que vemos como ejemplo lo terrible que sucede en Estados Unidos, pero que también Sí, está que no presente en caigamos en nuestro eso. país. Mm. Creo que no tenemos que replicar el modelo, sino tratar de aplicar un modelo que, como ya lo hemos dicho, sea más humanista. Y en ese sentido, ya, ya nos están cortando, ya estamos finalizando nuestra conversación. La verdad es que se ha ido muy rápido. Yo creo que nos da pie para que podamos seguir conversando en otra ocasión. Nos daría muchísimo gusto que estuvieras aquí acompañándonos para hablar de estos temas que creo que están muy presentes, son muy latentes, son necesarios y creo que la gente los tiene que entender. ¿Para qué? Pues para compartir ese sentido de humanidad con los migrantes, que creo que es lo que más necesitan, Y de empatía, ¿no? sobre todo viniendo ellos de contextos tan difíciles. Entonces, de nueva cuenta, te agradezco muchísimo por aceptar la invitación. Sabes que aquí te vamos a recibir con muchísimo gusto cuando quieras volver a venir a conversar. Esto fue Fuertes Declaraciones. No olviden compartir, dar like y comentar. Estamos de regreso con un nuevo formato y espérennos la próxima semana. Hasta luego.